Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al espacio que tenemos como siempre hasta ahora en Negocios Televisión de análisis de última hora, de economía, de mercados y hoy, como no, mirando a la inflación. Hoy la psicología era lo que iba a mover el mercado. Ver un 2%, aunque fuera un 2,9%, era crucial para pensar que la batalla contra la inflación está casi ganada. Bueno, pues no hemos visto un 2%, hemos visto un 3,1%, no el 2,9% que estaba esperando el mercado. Estos son 2 décimas, pero esas 2 décimas están haciendo que hoy los futuros de Wall Street estén cayendo casi un 2% en el Nasdaq, y esto que estamos en zona de máximos históricos. Así que a partir de aquí, bueno, pues la caída puede ser muy importante, porque ya saben que estamos arriba del todo. Bueno, pues hoy hablaremos de esto, del dato de inflación, de qué supone, de cómo reaccionan los mercados, porque estamos viendo caídas en los futuros de renta variable, subidas en los rendimientos importantes, además de los bonos estadounidenses, subidas de más de 10 puntos básicos en el bono a 10 años, que es el de referencia, subidas en el dólar, bajadas en el euro. Hoy este dato mueve el mercado y lo hace justo cuando hay mucha euforia en un mercado en máximos históricos. Bueno, vamos a hablar de la otra parte que está preocupando también a los inversores en Estados Unidos, que es la crisis inmobiliaria comercial y lo que está pasando con la banca regional. Bueno, empezamos ya esta sección de economía hoy y volvemos a mirar a lo que está ocurriendo en el sector bancario regional de Estados Unidos. Cada vez queda menos tiempo para que se acabe ese programa de inyección de liquidez de los bancos regionales, de la Reserva Federal a los bancos regionales. Recuerden que termina el 11 de marzo. Y desde que la Reserva Federal anunció que esto podía pasar, los bancos regionales se han estado comportando de una manera errática en el mercado, y además teniendo en cuenta los distintos anuncios que están haciendo estas compañías de que el inmobiliario comercial les está afectando y que por eso tienen que aumentar las provisiones ante posibles pérdidas por impagos. La palabra, bueno, que nadie quiere escuchar en un banco, por supuesto. Aún así, desde las autoridades están tranquilos. Yellen seguía RQR la semana pasada con que no va a haber ningún problema, con que no va a suponer un riesgo sistémico para el sector bancario lo que está pasando en el inmobiliario comercial. Pero lo cierto es que hay mucho dinero en préstamos y que, por cierto, esos préstamos van a vencer dentro de nada. De nada. Antes de eso, vamos a recordar lo que nos decía al respecto Gustavo Martínez hace una semana, que nos recordaba que la situación, y esto un poco a favor también de lo que dicen las autoridades, la situación en el mercado de deuda ahora mismo en Estados Unidos no está igual que en la crisis financiera, y que por tanto, aunque podamos tener una crisis en el inmobiliario comercial, quizá no veamos unas consecuencias tan fuertes como las que vimos en la gran crisis financiera. Recordamos esto que nos decía Gustavo. El nivel de apalancamiento del sector privado en absoluto tiene nada que ver, los criterios de riesgos de los bancos en absoluto tienen nada que ver, y los departamentos de riesgos de los bancos miden muy bien a quién se conceden hipotecas, y estas no pueden ser más de un 30% del endeudamiento de los ingresos total, y aparte que no se financia más del 80% del valor de tasación. En el año 2008 se financiaba más del 110, más gastos, más el coche, más un viaje, más no sé qué, además con capacidades de endeudamiento que sobrepasaban el 50%, y se daban hipotecas a gente que no tenía ingresos recurrentes. Así que por el lado del sector privado lo tenemos bien cubierto. Pero vamos a los números. Aquí el problema sobre todo viene si se alcanzan los temidos defaults, es decir, los impagos sobre préstamos sobre oficinas o cualquier otro tipo de activo de inmobiliario comercial, porque como su valor se ha desplomado, pues ahora vendiendo ese activo no tenemos lo suficiente como para poder pagar el préstamo entero, y por lo tanto se puede cometer un default. Ahora bien, aquí el problema llega cuando a los préstamos toca pagarlos, lógicamente, es decir, cuando en el argot hablamos de vencimientos, de los vencimientos de estos préstamos. Bueno, pues ya tenemos datos de cuántos préstamos del inmobiliario comercial vencen este año 2024. Ojo, es casi el 20% del total de deuda que existe en el inmobiliario comercial y multifamiliar en Estados Unidos. Casi el 20% de toda la deuda va a vencer en 2024, son 929.000 millones, casi $1 billón de deuda en inmobiliario comercial vence este año 2024. Y eso significa que, claro, quien no pueda pagar esa deuda tendrá que refinanciarla y lo va a tener que hacer a unos tipos más altos, porque ya saben que estamos en los máximos de los últimos años en los tipos de interés en Estados Unidos, o bien quien no quiera refinanciar esa deuda para poder pagar el préstamo va a tener que vender
el subyacente de ese préstamo, es decir, el activo en cuestión del inmobiliario comercial, que ya saben que ha bajado bastante. Así que en cualquier caso, el riesgo de impagos es bastante alto, desde luego, y sin ir más lejos es el motivo por el que algunos bancos han aumentado provisiones ante la expectativa de que pueda haber impagos por el inmobiliario comercial. Bueno, el volumen de préstamos vencidos, que ya han vencido, ha aumentado un 40% respecto a la estimación anterior de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, de 659.000 millones. Eso era lo que habían estimado antes, ahora es casi $1 billón. ¿A qué se debe ese aumento de esa estimación? Bueno, básicamente a prórrogas de préstamos también y a otros retrasos más que a nuevas transacciones. No es que se haya generado nuevos préstamos para el inmobiliario comercial, sino que se han retrasado otros y por lo tanto ahora vencen en 2024. Concretamente hay alrededor de 4,7 billones de dólares de deuda de todas las fuentes que están respaldadas por bienes raíces comerciales, por inmobiliario comercial. Y claro, eso también está empezando a aumentar la preocupación que tienen los reguladores y los inversores a medida también que esos precios de los edificios siguen cayendo, porque la realidad es que siguen cayendo. Ya enseguida les vamos a dar también el dato. Aunque ya saben que cada vez son más los bancos que han alertado sobre los efectos de los impagos. En Estados Unidos, New York Community Bank Corp, en Alemania, Deutsche Bank, Deutsche Pfandbriefbank, hace nada, unos días, la semana pasada. En Japón, el banco Aozora también. Está extendido por todo el mundo las consecuencias de lo que está ocurriendo en el inmobiliario comercial. Se estima ahora también que 85.800 millones de deuda sobre propiedades inmobiliarias comerciales estaban en dificultades ya a final de 2023, 85.800 millones, que se dice pronto. Datos, por cierto, del MSCI Real Assets, que cita además 234.600 millones de dólares adicionales de posibles dificultades. Bueno, muchos números que pueden marear, pero que sirven también para cuantificar cómo de importante es el problema. Les decíamos antes, ¿cuánto han bajado los precios de las propiedades comerciales? Bueno, pues han bajado un 21% desde el máximo alcanzado en 2022, antes de que la Reserva Federal empezara ya a subir los tipos de interés de esa manera tan agresiva y tan rápida como lo han hecho hasta ahora. De hecho, los precios de las oficinas han sido los que más descenso han tenido, un 35%, y ya saben que sobre todo esto ha sido por culpa de la pandemia y del cambio de paradigma que ha supuesto respecto al teletrabajo en favor del trabajo presencial en la oficina. Lo que sabemos ahora mismo es que la banca tiene 441.000 millones de dólares de deuda de propiedades comerciales que vencen este año. La banca, de esos casi 1 billón, tiene 441.000 millones. Hay concretamente alrededor de 234.000 millones de dólares que vencen y que están titulizados en un instrumento que se llama CMBS, que son simplemente obligaciones de préstamos colateralizados y títulos respaldados por activos. Y luego también tenemos 168.000 millones de dólares en préstamos que vencen para prestamistas no bancarios, que aquí es donde Yellen ha puesto en la última semana el foco, que ha dicho que aquí puede estar un riesgo para el sistema bancario, en los no bancos. Y precisamente esta crisis inmobiliaria comercial podría afectar también, aunque en menor medida, pero podría afectar a los no bancos. Alrededor del 25% de los préstamos para oficinas vencen en 2024, según la Mortgage Bankers Association. Por cierto, hablando de Yellen, recordamos el momento en el que citaba esa amenaza de los no bancos la semana pasada. Course, focus on the banking sector, but there are non-banks that can pose risks to their material distress, or their failure can pose tremendous spillovers and risks to the entire financial system. Bueno, y un día más miramos de nuevo también a Alemania, después de que ayer saliera su ministro de Finanzas, Christian Lindner, a cambiar de cara, decíamos ayer, que parecía que tenía un poco dos caras, y decir que ahora estaba optimista sobre la economía de Alemania. Hoy ha habido otro aliado del gobierno de Olaf Scholz que ha salido también un poco a hacer lo mismo. Parece que la narrativa ahora mismo que quiere construir el gobierno alemán está clara, y es lanzar mensajes positivos al mercado. En el caso de hoy ha sido Wolfgang Schmidt, el jefe de gabinete del canciller de Olaf Scholz. Ha salido a decir ni más ni menos que Alemania, ojo con la afirmación, no está en recesión, así de claro lo ha dejado, y que espera que la economía acabe creciendo en 2024. Claro que crecer, se puede crecer a un 0,1% y es como prácticamente estar estancado, así que esa afirmación habría que matizarla con cuánto espera que crezca realmente la economía alemana. No es lo mismo un 3% que un 0,1%. Bueno,
Esto a pesar de que cada vez son más los expertos y los datos que nos sugieren que Alemania, de hecho, está en una recesión ahora mismo, que podría estarlo, teniendo en cuenta que el trimestre anterior hubo una contracción económica y que muchos piensan que en este primer trimestre del año va a haber otra contracción económica. ¿Qué ha dicho el aliado de Scholz hoy? Schmidt ha dicho lo siguiente, dice, no tenemos una recesión. No estamos viendo nada de lo que normalmente acompaña a una recesión, como es el desempleo. El mercado laboral, dice, está muy estable. Los salarios reales están subiendo de nuevo. Este año vamos a ver crecimiento. Claro, la cuestión realmente aquí está, y esto es un debate que hemos intentado tener también aquí en Negocios Televisión en los últimos meses, es hasta qué punto realmente el modelo de recesión hasta ahora realmente es el modelo de recesión que vamos a tener ahora mismo, sabiendo el cambio que supuso la pandemia para nosotros. Ahí tuvimos una recesión, que siempre lo hemos dicho, artificial, una caída de la actividad porque a propósito los gobiernos lo cerraron todo. Y a partir de ahí ha cambiado un poco toda la mecánica de la economía y por eso hoy las recesiones que estamos viendo no acompañan de una subida en el desempleo. Claro, eso es un posible debate, que ahora mismo no haya desempleo, pero la situación económica no sea positiva, por supuesto, y que sea negativa y que incluso pueda haber recesión técnica. Es verdad que el propio ministro de Finanzas, Christian Lindner, ya dijo la semana pasada que ese estancamiento económico que está viviendo Alemania puede acabar empobreciendo a la población. Y esta es una de las caras que veíamos de Christian Lindner. Luego, la otra era la de que, bueno, la economía va bien, se va a recuperar y volviendo a la primera cara, un país empobrecido no es un país donde también acabará subiendo el desempleo. Son mensajes contradictorios los que nos están transmitiendo desde el gobierno de Scholz, pero ahora de repente tanto Lindner como el aliado de Olaf Scholz-Schmidt piensan que va a haber una recuperación económica rápida y que Alemania no está en recesión. Pero hay datos que sí que avalan esta teoría de que está en recesión. Fíjense, este dato se lo poníamos ahí, este gráfico, pero sigue siendo de vital importancia también recalcar lo que dice aquí. Es una encuesta de Bloomberg realizada a economistas que sugiere que ahora mismo la probabilidad de recesión en Alemania para los próximos 12 meses es de un 75%. Lo están viendo justo aquí, creo que lo estoy tapando. 75% de probabilidad de recesión en los próximos 12 meses. Pero hay algo más allá. Otro dato también, vamos a ponerles el siguiente gráfico. Ayer también se lo mostrábamos, pero también es importante tenerlo en cuenta hoy porque lo que ha dicho Schmidt es que Alemania no está en una recesión actualmente. Pero fíjense, si tenemos un crecimiento del 0,0% y un decrecimiento en el cuarto trimestre, que es lo que tuvimos, es verdad que no sería una definición de recesión técnica, tendría que haber aquí un número en negativo, pero un 0,0% al final prácticamente se podría decir que la situación económica alemana, bueno, a lo mejor no está en recesión, pero a la mínima que haya una decimita o incluso menos en negativo, estaríamos en una recesión técnica. Así que lanzar esos mensajes a la ligera de no estamos en una recesión quizá puede ser peligroso para una economía para la que se espera un crecimiento del 0,0%. Como haya cualquier variación, estaríamos en una recesión técnica. Bueno, todo esto desde luego que no concuerda con estos datos, con los mensajes que nos siguen trasladando desde el gobierno. Y estamos recordándolo también estos días, el mensaje de Lindner en Davos, diciendo que no, que Alemania no era el enfermo de Europa, que estaba cansado, que necesitaba una taza de café. Algo que resume muy bien también un poco ese delirio, esa realidad paralela que están viviendo ahora mismo desde el gobierno de Scholz. Recordamos ese momento de Lindner en Davos. Yo sé que ustedes piensan que Alemania es un país enfermo, un hombre enfermo. Alemania no es un hombre enfermo. Tras un periodo muy exitoso desde 2012 y tras todos estos años de crisis, Alemania es un hombre cansado después de una noche demasiado corta y el bajo crecimiento, las expectativas de bajo crecimiento son una llamada de atención. Y ahora hay que tomarse una buena taza de café, es decir, reformas estructurales, y luego seguiremos siendo una economía exitosa. Bueno, el mismo hombre que hablaba de empobrecimiento de Alemania habla de cansancio y no de enfermedad para su economía. Vamos a hablar ahora de otro tema rápidamente. Seguimos pendientes de, sin duda, uno de los asuntos de la semana, que es esa posibilidad de que Donald Trump acabe ganando las primarias, todo apunta que sí, y de que también acabe ganando las elecciones en el mes de noviembre. Bueno, ya saben que Trump ha amenazado ahora con volver a esta guerra comercial, subirle los aranceles a China hasta
un 60%, Trump los llegó a subir en torno al 20%, más o menos aproximadamente, así que supondría triplicar los niveles de aranceles que Donald Trump impuso entonces. Y mucha atención, porque estos días les hemos hablado también de las consecuencias de todo esto, mucha atención a lo que cuenta Bloomberg, a los datos que nos dan. Dicen que si Donald Trump, aquí lo están viendo, aquí lo están viendo, si Trump cumple con esas promesas de subirle los aranceles a China hasta el 60%, el flujo comercial entre Estados Unidos y China bajaría de 575.000 millones de dólares a prácticamente cero. Así se quedaría el comercio entre China y Estados Unidos. Bueno, ya saben que China es uno de los principales socios comerciales estadounidenses, pero Estados Unidos también es uno de los principales socios comerciales de China. Y ya saben que uno de los modelos económicos de China es el famoso Made in China, es decir, exportar, exportar y exportar, porque ahí se fabrican muchas cosas. Así que, ¿qué pasaría si ahora de repente Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de China, deja de comprarle a China o le compra prácticamente nada? Algo, pero muy poquito. Y piensen que China ahora mismo en un momento muy bueno económico no está. Está ahora librando su propia batalla económica dentro de sus fronteras. Falta de confianza de los inversores que ha provocado un desplome del mercado del 40% desde los máximos de 2021. Y claro, ahora desde Pekín lo que están diciendo los funcionarios, según Bloomberg, es que todavía no saben quién prefieren que gane, porque piensan que ambos pueden acabar perjudicando realmente a China. Volviendo a los números, vamos a ver aquí un gráfico también que hoy publicaba la agencia Bloomberg, interesantísimo, sobre de dónde se sacaría el dinero o de dónde habría pérdidas en el comercio bilateral entre Estados Unidos y China y quiénes serían los beneficiarios. Bueno, aquí dice que los aranceles del 25% del primer mandato de Donald Trump ya crearon un agujero en los ingresos de los exportadores chinos que obtienen gracias al mercado de Estados Unidos y que unos aranceles del 60% convertirían ese agujero desde luego en un cráter. Y dicen, utilizando el modelo de economía global, Bloomberg Economics estima que reduciría la proporción de importaciones estadounidenses que provienen de China a prácticamente cero. Y dicen que el mayor impacto, lo están viendo ustedes aquí en pantalla, el mayor impacto recaería en los textiles y en la electrónica, industrias que ahora mismo China domina actualmente y donde los estrechos márgenes de beneficio hacen imposible que las fábricas acaben absorbiendo también ese impacto arancelario. Bueno, estos son los que ganarían, los países también que acabarían ganando de que Estados Unidos deje de importar estos productos a China. Les dejo con esa reflexión. Nosotros ahora de momento tenemos que hacer una pausa. En unos minutos abre Wall Street con la caída que se nos viene encima según los futuros.